Todo comienza no con una guerra, ni con un sacrificio ritual, sino con algo aún más desgarrador, la sangre inocente derramada por la mano de un hermano. Fue Caín, el primer hijo nacido de Adán y Eva, quien, dominado por la envidia y el resentimiento, se convirtió en el autor del primer asesinato de la humanidad. Su acto no solo manchó la tierra con la sangre de Abel, sino que también dejó una marca invisible en la historia espiritual del ser humano. Allí, donde la tierra aún era joven y el eco del paraíso seguía resonando, nació el crimen y con él una pregunta que siglos después sigue sin respuesta clara. Pero esta historia, que a primera vista parece un simple relato trágico, encierra un enigma profundo que ha dejado perplejos a sabios, teólogos y arqueólogos hasta nuestros días. ¿Con quién se unió Caín tras ser desterrado? ¿Y quiénes eran esos otros que aparentemente ya existían fuera del pequeño núcleo familiar formado por Adán, Eva y el ya asesinado Abel? Las Escrituras, con su estilo conciso, mencionan que Dios no solo confronta a Caín, sino que lo condena a ser un fugitivo, un errante sin tierra. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. Caín, consciente de su castigo, expresa un temor sorprendente. Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cualquiera? ¿Quién más podía existir si, supuestamente, solo su familia estaba presente en la tierra? Esta reacción abre una grieta en la comprensión literal del texto. Si la tierra aún estaba comenzando a poblarse, ¿a quién temía realmente Caín? ¿A otros hijos de Adán que aún no habían sido mencionados? ¿A seres de otra naturaleza? La narración deja una puerta abierta a múltiples interpretaciones. La Biblia entonces menciona algo todavía más desconcertante. Caín se aleja de la presencia del Señor y se establece en una región llamada Nod, al oriente del Edén. Y como si fuera lo más natural del mundo, se nos dice que allí tuvo una esposa, y con ella un hijo llamado Enoc. Pero, ¿de dónde salió esa mujer? El texto sagrado guarda silencio. No da nombres, no da detalles. ¿Era una hermana, una descendiente indirecta, o alguien fuera del linaje de Adán y Eva? Aquí se forma un vacío. Un hueco narrativo que parece más un silencio intencional que un simple descuido. Porque Caín no solo tuvo un hijo, edificó una ciudad. Y toda ciudad necesita ciudadanos, cultura, estructura, roles, vínculos. ¿Cómo fue esto posible en los albores de la humanidad? ¿Cómo pudo fundar algo tan complejo en un mundo supuestamente tan vacío? Lo que parece un detalle menor, podría ser una pista hacia uno de los secretos mejor guardados del Génesis. Quizá entre las líneas del texto sagrado hay fragmentos de una historia mayor, una que no fue escrita en pergamino, sino que quedó enterrada en la memoria del tiempo. ¿Quiénes eran esos otros? ¿Humanos desconocidos? ¿Seres caídos? ¿O simplemente generaciones no registradas por razones espirituales? La Biblia no lo aclara, pero la pregunta sigue viva. Y es en la tierra de Nod donde el misterio alcanza su punto más alto. Nod aparece como un susurro entre los versículos, una tierra sin geografía definida, sin montañas, sin ríos, sin ciudades previas. Solo un nombre, una ubicación al este del Edén, y el hecho de que Caín habitó allí. El término no deriva de una raíz que sugiere vagar, estar en exilio, estar perdido. Entonces, ¿fue un lugar físico o un estado espiritual? ¿Una tierra maldita o una metáfora del alma errante de Caín? Estas preguntas no tienen una respuesta definitiva, pero están ahí, latiendo entre los versículos como un código antiguo esperando ser revelado. Y si llegaste hasta aquí, es porque tú también sientes que hay algo más allá del texto, una verdad oculta esperando ser descubierta. Suscríbete ahora a Leyendas y Milagros Bíblicos y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de estas revelaciones sagradas. Dale me gusta si te apasiona descubrir los misterios que muchos no se atreven a cuestionar. Lo que viene a continuación podría cambiar tu forma de ver el Génesis para siempre. La ambigüedad de este pasaje no es un simple detalle narrativo, es el combustible de un misterio que ha alimentado debates por generaciones. Si tomamos a No como un lugar geográfico real, surge una inquietud inevitable. ¿Cómo podía existir una región habitable, aparentemente ya poblada, si hasta ese momento solo conocíamos a 4 seres humanos, Adán, Eva, Caín y el fallecido Abel? Esta sola pregunta abre una grieta profunda en la interpretación tradicional del Génesis. Ahora imagina lo siguiente. ¿Y si no fuera un paraje desierto, sino una región ya habitada por seres que no descendían directamente de Adán y Eva? Por más polémica que suene, esta teoría es defendida por corrientes que hablan de los pueblos preadámicos, civilizaciones que habrían existido mucho antes de la creación del hombre en el Edén. Estas ideas,
aunque relegadas al margen de pensamiento teológico oficial, encuentran eco en tradiciones antiguas, textos extrabíblicos y leyendas casi olvidadas que mencionan una humanidad paralela, eliminada de la narrativa oficial. Por otro lado, si Nod no es un territorio físico, sino un símbolo espiritual, el enfoque cambia por completo. Entonces Caín no habría sido enviado a un lugar en el mapa, sino condenado a vivir en un estado de exilio interior, una desconexión total con la presencia divina. No solo fue alejado físicamente de su familia, sino expulsado de la comunión con Dios. Un exilio emocional, espiritual, existencial. ¿Y qué es más doloroso que habitar un lugar donde ni siquiera la voz de Dios te alcanza? Y sin embargo, allí, en ese supuesto aislamiento, Caín logra establecer una familia, construir una ciudad, fundar una descendencia. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se pasa del castigo al establecimiento? Estas preguntas no son sencillas, ni tienen respuestas inmediatas. Pero quizás ahí está precisamente el poder de este relato, en lo que no dice explícitamente, en lo que deja a nuestra intuición y fe. No podría ser tanto una tierra real, borrada de los mapas por el paso del tiempo, como una dimensión oculta del alma humana, una metáfora poderosa del ser que vive errante, separado del Creador. Y justo en ese contexto aparece otro elemento clave, la misteriosa esposa de Caín. ¿Quién era? ¿De dónde surgió? ¿Por qué aparece como si siempre hubiera estado ahí? De todas las preguntas que plantea el Génesis, pocas generan tanto desconcierto como esta. Porque si Adán y Eva fueron los primeros y únicos humanos creados directamente por Dios, y si solo se mencionan a Caín y Abel como sus hijos en esa etapa inicial, ¿cómo es posible que Caín encuentre una mujer ya adulta, fértil y lista para formar una familia? El texto bíblico la menciona sin introducción, como si su existencia fuera algo natural y esperada. Pero para quien ha seguido la narrativa desde el principio, esa aparición resulta desconcertante. Parece como si la mujer de Caín perteneciera a otra historia, una que fue silenciada, omitida o quizás escrita entre líneas. Una explicación común ofrecida por estudiosos es que Caín se casó con una de sus hermanas. Y aunque la Biblia no menciona nombres femeninos en ese punto, en Génesis capítulo 5, versículo 4, se afirma claramente que Adán engendró hijos e hijas. La ausencia de sus nombres podría deberse a la costumbre hebrea de registrar genealogías masculinas como prioridad cultural. Sin embargo, incluso esta teoría lógica abre nuevas incógnitas. Si era su hermana, ¿cómo llegó ella hasta Nod? ¿Lo acompañó voluntariamente? ¿O ya vivía ahí? ¿Y cómo una sola mujer pudo justificar el crecimiento poblacional necesario para que Caín edificara una ciudad como Enoc? Porque una ciudad, aunque pequeña, requiere más que una familia. Requiere estructura, organización, relaciones, cultura. Aquí es donde algunos investigadores no convencionales plantean otra posibilidad aún más provocadora, que la esposa de Caín no descendía de Adán, sino que pertenecía a otra línea humana, una humanidad creada antes o en paralelo. Esta línea habría sido deliberadamente omitida de la narrativa principal, por razones teológicas, simbólicas o incluso por el simple misterio divino. Y si esta mujer no fuera solo una esposa, sino una portadora de secretos antiguos, un canal de memoria genética y espiritual de un pueblo excluido, su presencia silenciosa podría ser la clave para entender quién más caminaba sobre la tierra en esos días primitivos. En su vientre no solo nacía un hijo, nacía también una incógnita monumental. Pero aún hay más. ¿Y si el propio texto bíblico, con su economía de palabras y su simbolismo profundo, nos estuviera extendiendo una invitación? Una llamada a leer más allá de lo que está escrito, a descubrir lo que se esconde entre líneas. Porque la verdad no siempre está ausente. A veces, simplemente está velada. Muchos imaginan a Adán y Eva como una pareja solitaria en un paraíso recién creado, criando solo a Caín y Abel. Pero esa es una versión simplificada, y quizás peligrosa, del relato. El mismo capítulo 5 del Génesis nos da una pista ignorada. Adán vivió 800 años después de engendrar a Set. 8 siglos de fertilidad. Durante ese tiempo, tuvo muchos más hijos e hijas, generaciones enteras no mencionadas con detalle, pero esenciales para entender cómo se desarrolló la humanidad primitiva. ¿Cuántos hijos pueden nacer a lo largo de 800 años? ¿10? ¿100? ¿Quizá 1000? La imaginación se dispara, pero el texto bíblico guarda silencio. Solo se mencionan 3 nombres, Caín, Abel y después Set. El resto, los innumerables hijos e hijas de Adán y Eva, permanecen en las sombras de la historia. Esta omisión no es casual. De hecho, parece diseñada para provocar.
¿Por qué silenciar el número real y la identidad de tantos descendientes? ¿Fueron considerados irrelevantes para el mensaje espiritual, o había algo más profundo que debía mantenerse oculto? En la tradición hebrea antigua, las genealogías nunca eran recopilaciones arbitrarias. Eran registros sagrados que cumplían funciones muy específicas: definir linajes sacerdotales, legitimar la descendencia real y, sobre todo, trazar la línea mesiánica. Así que cada nombre incluido o excluido responde a un propósito divinamente estratégico. No se trata de olvidar, sino de seleccionar con precisión quirúrgica quien debía formar parte de la narrativa revelada. Por eso, el hecho de que las hijas de Adán no sean nombradas y que muchos hijos sean simplemente ignorados nos habla de una edición sagrada. Un silencio que grita. Un espacio en blanco que ha inspirado a generaciones de estudiosos a reconstruir esa genealogía invisible. Algunos teólogos sostienen que Adán y Eva debieron tener cientos de hijos. Era necesario para poblar la tierra, y más aún, posible, considerando la longevidad y la pureza biológica de los primeros seres humanos. En ese tiempo remoto, los matrimonios entre hermanos y hermanas no eran considerados inmorales ni impuros. Todos descendían directamente del Creador. La genética aún no estaba contaminada, y la reproducción consanguínea no era una amenaza. Entonces, si esta práctica era necesaria y aceptada, ¿por qué no se narra abiertamente? ¿Qué se está evitando? Algunos sabios del Talmud y escritores de textos apócrifos afirman que los hijos de Adán fueron muchos más de lo que podemos imaginar. Algunos permanecieron fieles. Otros, sin embargo, habrían abandonado el linaje santo, sumergiéndose en culturas, creencias y comportamientos corruptos. ¿Podrían haber sido estos los antepasados de los pueblos enemigos de Israel? O incluso, más allá, los precursores de esa división enigmática entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres que aparece en el capítulo 6 del Génesis? Una multitud silenciosa, sin nombre y sin rostro, tal vez habitó las primeras regiones del planeta. Desiertos sin nombre, montañas vírgenes, valles donde la historia aún no había sido escrita. Es posible que estos descendientes desconocidos crearan culturas, idiomas, rituales, civilizaciones completas que hoy solo sobreviven en ruinas, mitos y ecos de antiguas narraciones. Y si Caín no encontró a su esposa entre los hijos de Adán, sino entre un pueblo totalmente ajeno al Edén, entonces estamos ante una revelación que cambia por completo nuestra comprensión de los orígenes. Para explorar esta posibilidad, debemos sumergirnos en una teoría que para algunos es herética, pero para otros revolucionaria: la existencia de los pueblos preadámicos. Seres humanos, o casi humanos, que habitaron la tierra antes de que Adán fuera formado del polvo. Esta idea no es nueva. Ha sido defendida por intérpretes no literalistas del Génesis desde hace siglos. Muchos estudiosos notan un detalle intrigante en los primeros capítulos de la Biblia. En Génesis 1, Dios crea al hombre y a la mujer a la vez y les dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero en el capítulo 2 se relata la creación de Adán como un acto separado, íntimo, casi artesanal. ¿Son dos relatos de un mismo evento o se trata de dos creaciones distintas? La teoría preadámica afirma que Génesis 1 describe una creación general, una humanidad amplia y diversa esparcida por la tierra, mientras que Génesis 2 narra la creación específica de Adán, un hombre escogido, apartado para vivir en el Edén y dar origen a una línea sagrada. Desde esta perspectiva, Caín habría encontrado a su esposa entre los descendientes de esa humanidad más antigua, olvidada por los registros oficiales, pero preservada en antiguos mitos y textos apócrifos. Este enfoque cobra fuerza cuando observamos las leyendas de civilizaciones antiguas como las de Mesopotamia, Egipto o la India. Todas ellas tienen relatos que mencionan eras anteriores al inicio de la humanidad moderna. Hablan de gigantes, seres iluminados, o razas caídas que gobernaban la tierra mucho antes de nuestros antepasados conocidos. ¿Y si estos relatos no fueran simplemente fantasía, sino fragmentos de una memoria colectiva? Incluso dentro de la teología cristiana, ha habido pensadores valientes que se atrevieron a explorar esta posibilidad. En el siglo XIX, el teólogo William Dwight Whitney propuso que Adán no fue el primer hombre en sentido biológico, sino el primero dotado de conciencia espiritual, creado a imagen de Dios, mientras que otras formas humanas ya poblaban el mundo en un estado más primitivo. Desde esa óptica, Caín no solo se unió a una mujer, sino que unió dos linajes, el sagrado y el antiguo. Una fusión de mundos que explicaría no solo su matrimonio, sino también cómo logró construir una ciudad, temer por su vida y generar una descendencia numerosa en tan poco tiempo. Pero esta idea no es ligera.
viene cargada de implicaciones teológicas profundas. Si existieron pueblos anteriores o paralelos a Adán, ¿dónde quedan las doctrinas del pecado original, de la redención, de la elección divina? ¿Y si el Génesis no pretende contar toda la historia humana, sino solo una historia específica, la de una familia elegida para representar a la humanidad delante de Dios? ¿Y si la historia de la humanidad no comenzó realmente con Adán, sino con algo anterior, deliberadamente oculto y cuidadosamente excluido de los registros que hoy consideramos sagrados? Esta pregunta inquietante nos lleva a nuestro siguiente paso: buscar aquellas historias que no fueron incluidas en la Biblia, pero que nunca dejaron de existir. Porque sí, mucho de lo que no sabemos sobre los primeros tiempos de la humanidad podría estar enterrado en textos antiguos que no fueron preservados, no por olvido, sino por decisión. A lo largo de los siglos, ciertos libros fueron silenciados, ocultos en la sombra o simplemente prohibidos. Son los llamados apócrifos, pseudoepigráficos, extracanónicos. Escrituras que, aunque no figuran en las Biblias tradicionales, resguardan ecos de antiguas verdades, nombres borrados y relatos alternativos sobre el origen del mundo. Estas obras no fueron descartadas por falta de valor, sino porque su contenido desafiaba la narrativa oficial. Eran peligrosas, porque revelaban demasiado. Uno de los textos más misteriosos y mencionados es el libro de Enoc, reverenciado por antiguas sectas judías y hasta citado en el Nuevo Testamento, pero excluido del canon occidental. En sus páginas leemos sobre los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando una raza híbrida de gigantes, los Nefilim. Pero más allá del mito, el libro sugiere algo más profundo, que en ese tiempo la humanidad ya era variada, abundante y espiritualmente dividida. Esto contradice la visión simplista de un mundo habitado solo por una familia. Otro texto enigmático es el libro de los Jubileos, que registra con detalle los nombres de hijos e hijas de Adán y Eva que fueron omitidos en el Génesis. Según este documento, Adán tuvo 9 hijos y 18 hijas, cada uno con su historia y destino. ¿Por qué sus nombres fueron suprimidos? ¿Qué secretos se esconden detrás de esas identidades borradas? ¿Eran portadores de una verdad peligrosa para la teología oficial? Y luego está el Apocalipsis de Adán, un texto gnóstico en el que el primer hombre no es solo el progenitor de la humanidad, sino también un visionario, un guardián de revelaciones cósmicas que incluyen la existencia de otras razas humanas, de eventos que van más allá de la caída del Edén. Adán es presentado como un puente entre mundos, un testigo de verdades que jamás llegaron a los textos canónicos. Estos libros, por más simbólicos o mitológicos que parezcan, contienen patrones, nombres, cifras y estructuras que apuntan a una historia más compleja. Una narrativa que sugiere que Caín no se unió a una hermana, sino a una mujer perteneciente a un pueblo que la Biblia deliberadamente eligió no nombrar, tal vez para proteger el misterio, o tal vez para mantener el control teológico. Pero no solo los antiguos escribas preservaron estas memorias. La tradición oral, esa que escapa de pergamino y sobrevive en leyendas y mitos, también guarda un nombre prohibido, Lilith. En los susurros más viejos del folclore judío hay un nombre que provoca tanto temor como fascinación, Lilith. Ausente de las escrituras, pero presente en la mística, Lilith es descrita como la primera mujer de Adán, creada del mismo polvo, igual en esencia. Pero fue rechazada, o se rebeló por no aceptar someterse. Se alejó del Edén por voluntad propia y desapareció entre sombras, o, según algunas versiones, se convirtió en la madre de otra humanidad. Según el alfabeto de Ben Sira, un texto medieval basado en fuentes aún más antiguas, Lilith se fue a habitar los desiertos, los márgenes del mundo, donde se unió con ángeles caídos, con espíritus, con seres que no tenían parte en la creación edénica. Con ellos, engendró una descendencia libre, salvaje, espiritualmente insumisa. ¿Y si estos fueran los verdaderos habitantes de Nod? ¿Y si estos fueran aquellos a quienes Caín temía al ser maldecido? Los hijos de Lilith, seres invisibles para la narrativa oficial, pero activos en los márgenes del Génesis. Algunas leyendas aseguran que Lilith daba a luz a 100 hijos por día, criaturas poderosas, independientes, incontrolables. La Cábala la ve como una figura compleja, mitad madre, mitad símbolo de libertad femenina, mitad amenaza al orden divino. Pero hay algo innegable: nunca fue expulsada del Edén, porque jamás aceptó permanecer en él. Entonces, ¿y si la esposa de Caín, mencionada sin nombre en el Génesis, fuera en realidad una descendiente de Lilith? Una mujer de linaje predenita, excluida por el relato sagrado,
pero viva en las grietas de la historia. Eso explicaría no solo el temor de Caín, sino también el surgimiento de una ciudad como Enoc, una ciudad de exiliados, de los rechazados, de los hijos de nadie. Y aún hay otro detalle que no debe pasarse por alto. La descendencia de Caín, según relata la Biblia, introdujo la metalurgia, la música, la ganadería, como si hubieran heredado un conocimiento que no venía solo de Adán, sino de una fuente más antigua, más libre, tal vez más oscura. La marca de Caín, entonces, ¿fue solo un castigo? ¿O era también un símbolo de un linaje mezclado con un pasado que la humanidad no estaba lista para recordar? ¿Y tú? ¿Te atreves a seguir explorando lo que muchos prefieren callar? ¿Y qué decir de esas ciudades antiguas? De esas civilizaciones que emergieron cuando, supuestamente, la humanidad apenas comenzaba a caminar. Ciudades sin nombre, lenguas olvidadas, torres desaparecidas bajo el peso de los siglos. ¿Estaban conectadas con esos seres híbridos, con esos linajes no reconocidos por las Escrituras? Al llegar a este punto, es imposible no voltear la mirada hacia aquellas culturas que florecieron antes de que existiera siquiera el concepto de historia escrita. Antes de que tribus se convirtieran en reinos, antes de que se inventara el alfabeto, ya había ciudades. Y no eran aldeas simples. Eran centros de vida organizados, con arquitectura compleja, arte ritual, creencias profundas. El propio libro del Génesis, aun en sus capítulos más antiguos, menciona la ciudad de Enoc, fundada por Caín tras su exilio. Pero esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo un solo hombre pudo haber fundado una ciudad entera, si apenas existían otros seres humanos? La arqueología moderna también se lo pregunta. En lugares como Mesopotamia, Anatolia y el Valle del Indo, se han descubierto ciudades como Cataluyuk, Jericó, Eridú, que existieron milenios antes de lo que la historia oficial aceptaba. Estas civilizaciones poseían agricultura, sistemas religiosos, estructuras sociales complejas y arte milenios antes de Abraham o Moisés. Es posible que estos centros antiguos estén vinculados, aunque de forma indirecta, con la descendencia de Caín. La narrativa bíblica nos dice que construir ciudades fue una de las primeras acciones humanas. ¿Por qué? Tal vez porque la civilización ya existía antes de lo que creemos. Tal vez la ciudad de Enoc no fue una excepción, sino el eco de algo mucho más antiguo. Y si fue real, quizá no dejó huella en los pergaminos, pero sí en las piedras, en símbolos tallados, en mitos transmitidos entre pueblos separados por océanos, pero que comparten temas en común. Otro punto clave es que los hijos de Caín no son descritos como pastores o nómadas, sino como innovadores. Jubal es llamado padre de todos los que tocan arpa y flauta, mientras que Tubal-Caín es un maestro en metales y herramientas de hierro y bronce. ¿De dónde surgió ese conocimiento tan temprano? No parece propio de una civilización naciente, sino de una que heredó un saber prohibido, antiguo, posiblemente entregado por los hijos de Dios, por seres caídos o incluso por la línea de Lilith. Es posible que estas civilizaciones florecieran paralelamente a la narrativa bíblica, aunque fueran ignoradas intencionalmente, porque la Biblia no es un libro de historia secular. Es una narrativa espiritual, centrada en una línea sagrada específica. Todo lo que no contribuya a esa línea es silenciado, alegorizado o simplemente dejado fuera. Y aún así, los vestigios permanecen. Los sumerios hablaban de dioses que enseñaron a los humanos a escribir, sembrar y construir. Los egipcios tenían mitos sobre una primera era gobernada por seres semidivinos. Los griegos hablaban de una edad dorada donde hombres y dioses convivían. ¿Podrían todos estos relatos ser ecos de una historia real, fragmentos de una humanidad anterior, olvidada por un gran reinicio espiritual? ¿Y si la famosa Torre de Babel no fue el primer intento de alcanzar el cielo, sino el último? ¿El canto final de un mundo que ya había conocido demasiado? Pero antes de Babel, hay un punto de quiebre aún más misterioso. En el capítulo 6 del Génesis, la narrativa cambia de tono. Se oscurece. Se vuelve casi mítica. Y dice: Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, eligiendo entre todas. ¿Quiénes eran esos enigmáticos hijos de Dios? ¿Y quiénes eran en realidad las hijas de los hombres? Este versículo, tan corto como explosivo, ha dividido a los estudiosos durante siglos. Algunos sostienen que los hijos de Dios eran los descendientes piadosos de Set, mientras que las hijas de los hombres representaban la línea corrompida de Caín. Pero esa explicación no satisface a todos. Otros,
Con una lectura más directa y menos simbólica, creen que los hijos de Dios eran seres celestiales, ángeles caídos, entidades que cruzaron una línea prohibida, seres que introdujeron sangre ajena en la humanidad. Esta unión trajo consecuencias tan graves que, según el texto, provocaron que Dios lamentara haber creado al hombre y decidiera purificar la tierra con el diluvio. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. Lo que nos enseñaron podría ser apenas una parte del relato completo. Y tú estás a punto de descubrir lo que muchos jamás se atrevieron a cuestionar. Pero esta interpretación tradicional comienza a desmoronarse cuando confrontamos el peso del texto bíblico con sus propias consecuencias. El fruto de esa unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres fueron los Nefilim, gigantes, hombres poderosos, seres de renombre, una nueva especie que no pertenecía ni al cielo ni completamente a la tierra. Los textos apócrifos, especialmente el libro de Enoc, nos revelan más. Allí se identifica claramente a esos hijos de Dios como ángeles caídos, los vigilantes, seres celestiales que abandonaron su morada divina para unirse a mujeres humanas. No fue solo una transgresión moral, fue una ruptura cósmica, una invasión del orden establecido. Y con ellos no trajeron solo deseo, sino conocimiento, tecnología, secretos y destrucción. Enoc afirma que este acto fue una de las razones principales del diluvio universal. ¿Y qué tiene esto que ver con Caín? Mucho más de lo que parece a simple vista. Caín fue el primer exiliado, el primer ser humano que vivió alejado de la presencia de Dios. El primer errante, fuera del Edén, sin la cobertura divina. Y es en su linaje que vemos los primeros avances en herramientas, música, ciudades. Como si alguien o algo estuviera instruyéndolos desde las sombras. Es posible que Caín, o su descendencia, haya tenido contacto con esos hijos de Dios antes de la generación de Noé. Y si su esposa, o incluso los habitantes de Nod, ya eran fruto de una mezcla prohibida, y si los Nefilim y los descendientes de Caín formaban parte del mismo plan, de un mismo linaje híbrido que conocía el bien y el mal, pero no por la mano de Dios, la línea entre cielo y tierra se desdibuja aquí. Los hijos de Caín levantan ciudades, dominan los metales, crean música y estructuras sociales. Y los hijos de Dios, al mezclarse con las hijas de los hombres, dan origen a una nueva raza que acelera la decadencia espiritual de la humanidad. Todo parece apuntar hacia un mismo final. La necesidad de un reinicio, de una purificación, de un diluvio. Pero, ¿qué nos dice todo esto en última instancia? ¿Qué revela sobre el origen de la humanidad? Sobre el silencio de las Escrituras, sobre los secretos escondidos entre líneas. Lo que comenzamos investigando, el exilio de Caín, la tierra de Nod, la esposa sin nombre, los hijos no registrados de Adán, los pueblos preadámicos, Lilith, los textos prohibidos, los gigantes, los ángeles caídos, no son piezas desconectadas. Todas estas pistas apuntan en una sola dirección. La Biblia, en su forma tradicional, es solo la superficie de algo mucho más antiguo y profundo. El Génesis podría ser un velo, y detrás de él se extiende un universo de historias sepultadas, civilizaciones que desaparecieron sin rastro, linajes que el tiempo y la tradición decidieron silenciar. La pregunta ¿con quién se casó Caín? Era solo la punta del iceberg. Una grieta por la que hemos vislumbrado un mundo vasto, peligroso y fascinante. Porque incluso la Biblia, que es fuente de luz, oculta verdades. No por maldad, sino porque su propósito no es contar toda la historia humana, sino relatar el viaje espiritual de un linaje, el linaje de la promesa, la redención y la salvación. Todo lo demás son sombras, pero en esas sombras habitan los misterios. Tal vez Adán y Eva no fueron los primeros humanos biológicos, sino los primeros espiritualmente conscientes. Los primeros en recibir el aliento divino, la imagen de Dios. Los otros, los habitantes de Nod, los descendientes de Lilith, los caídos, no fueron malditos por la caída, porque nunca estuvieron en el Edén. Nunca fueron expulsados, porque nacieron fuera. Caín fue el punto de colisión entre esos dos mundos. Un hombre nacido en el Edén, pero maldito, condenado a habitar entre los otros, a unirse con ellos, fundar una ciudad con ellos, engendrar un pueblo que sería símbolo de civilización, pero también de rechazo. Por eso Dios le colocó una marca, no solo como protección, sino como advertencia, para que nadie lo tocara, porque era diferente. Un hombre del Edén viviendo entre los hijos del olvido. Su descendencia fue híbrida, ni completamente divina, ni enteramente humana. Un puente fracturado entre el cielo y la tierra.
El eco de un mundo que ya no existe, pero de que aún escuchamos susurros. Los grandes misterios de la humanidad no están únicamente en los libros revelados, sino en las preguntas que evitamos hacer, en los vacíos que creemos irrelevantes. Y tal vez, solo tal vez, el mayor secreto de la Biblia no está en lo que dice, sino en lo que eligió no decir. Si este viaje te hizo ver las Escrituras con otros ojos, suscríbete ahora al canal Leyendas y Milagros Bíblicos. Activa la campanita y déjanos tu me gusta para seguir explorando los misterios escondidos entre los versículos. Porque esto no es el final. Apenas estamos comenzando a descubrir lo que fue ocultado desde el principio.